Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto cómo Europa intentaba rebotar después de la corrección que veíamos ayer, sobre todo en el IBEX 35, pero también hemos notado hoy cómo no había demasiado fuerza en el mercado, demasiado volumen con la demanda para volver a impulsar los mercados. Esto que ha provocado que veamos de nuevo al IBEX 35 rondar esa zona de la media móvil de 70 sesiones. Hoy, antes de analizar las tres acciones, daremos un repasito al IBEX 35 y al SP500 porque, como os comentaba ayer, no vamos a tener vídeo del resumen semanal. También tened en cuenta que las acciones que me pidáis no las podremos analizar hasta la semana que viene, así que si queréis, dejármelas ya la próxima semana, aunque si me las dejáis ahora, yo también las apuntaré. Mientras tanto, en Estados Unidos vemos cómo el SP500 se encuentra muy cerquita de esa zona de los 5.000 puntos. Ayer se quedó a prácticamente nada de alcanzarla, pero no lo llegamos a ver los 5.000 puntos, así que vamos a ver si antes de que acabe la semana consigue alcanzarlos. En el vídeo de hoy, aparte de dar un repasito al IBEX 35 y al SP500, veremos también tres acciones como todos los días. Vamos a ver hoy Telefónica, OHL y Enagás, tres acciones que, bueno, se encuentran en una situación bastante interesante y por eso he tomado la decisión de analizarlas hoy, sobre todo Enagás, que estamos viendo caídas bastante importantes y tampoco solemos analizarla mucho, pero bueno, también se encuentra dentro de esa lista de acciones que analizamos a diario, así que veía bastante conveniente analizarla en el día de hoy. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bien, pues como os comentaba, como no vamos a tener vídeo el próximo semanal, vamos a ver en un par de minutos o tres en qué situación se encuentra el IBEX 35 y el SP500. Fijaros cómo el IBEX ya tocó esa media móvil de 70 sesiones que decíamos que era el objetivo principal que tenía en caso de ver la corrección. A partir de ahí debería rebotar. Poníamos varios objetivos en el rebote. El primero y más evidente, la zona de los 10.000 puntos, donde estaba el suelo de todo este movimiento lateral. Por encima la zona de 10.050, 10.070 porque tenía el gap pendiente de cerrar que veíamos por aquí, y por encima ya la zona de 10.170 que es otra zona objetivo porque en el gráfico horario podríamos apreciar ahí también un gap. Fijaros que hemos quedado muy cerquita de esa zona la sesión del 1 de febrero y a partir de ahí ha vuelto a corregir. Ahora nos encontramos de nuevo en la media móvil de 70 sesiones. Fijaros como ayer y hoy ha actuado como soporte, está muy cerquita de ella y esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque si la sigue presionando puede que la acabe perforando y eso sería muy mala señal. ¿Por qué? Porque podría venir la caída más importante en el gráfico, pero se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, es decir, tampoco hay que adelantarse a los acontecimientos. Yo creo que es el momento de estar esperando a ver qué acaba sucediendo. Si a esto le juntamos lo que veremos ahora en el SP500, que lo más normal es que veamos una corrección, pues todo apunta a que al final podría acabar perdiendo esa media móvil de 70 sesiones. Que vemos que hay un nuevo rebote porque el SP500 sigue y sigue y sigue manteniendo esa alza. Pues de nuevo, primera zona objetivo, los 10.000, 10.070 y los 10.170. En el caso de que superase los 10.170, ahí ya sí que tendríamos una señal muy positiva. Hubiéramos visto un movimiento lateral de consolidación y podríamos mantenernos al alza. Si pierde la media de 70, ¿por qué pensamos que podría haber una caída importante? Porque habríamos tenido un movimiento de distribución muy largo, no de consolidación, y eso acompañaría a ver caídas bastante importantes. Por el camino sí que es verdad que tendríamos diferentes soportes en la zona de 9.680 o 9.690 aproximadamente, los máximos que teníamos en julio, la media móvil de 200 sesiones, pero recordad que decíamos que estábamos repitiendo prácticamente el mismo movimiento que veíamos en el año 2007. Y en el año 2007-2008, fijaros cómo una vez que rebotó desde la media 70 y volvió a corregir y la perforó, caímos prácticamente en vertical hasta la zona 161,80% de esta subida que veíamos por aquí, que si lo llevábamos a la actualidad, me pasa un poquito por aquí, nos llevaría a la zona de los 8.000 puntos. Por lo tanto, pues bueno, hay que ver hasta qué punto nos podemos parecer a la situación que teníamos en el año 2007-2008 en el gráfico, ojo, pero de momento se está comportando de forma muy parecida a lo que veíamos en ese momento. Si nos vamos al gráfico semanal y mensual, pues bueno, en el mensual vemos cómo sigue marcando nuevos mínimos decrecientes, este mes también, y en el semanal, fijaros cómo todo apunta a que se está moviendo entre esta vela tan bajista que veíamos en la semana del 15 de enero y si la perfora o la supera es cuando veríamos el movimiento más brusco. Y fijaros cómo se encuentra prácticamente el cierre en la zona de la media de 70 sesiones y por la parte alta en esa zona de los 10.150 aproximadamente donde se ha movido estas últimas semanas. Así que el movimiento lateral que estamos viendo estaría totalmente marcado por esa vela. Y vamos a ver un segundo también el SP500.
Vamos a acercarnos un poquito y fijaros que aún con las subidas que hemos visto, que se queda muy cerquita de esos 5.000, fijaros, 4.999,89. Sería un punto muy bonito quizás para ver el pico de los mercados y que todo el mundo dijera que va a llegar a los 5.000 y que se quedase a 0,19, 0,11 puntos de esos 5.000. Pero bueno, veremos a ver porque estando tan cerquita no habrá que descartar que lo superase. Aún con la subida que hemos visto, no ha roto esa divergencia que venimos viendo en el gráfico diario y está muy sobrecomprada ya, y es que es normal que antes o después veamos una corrección, aunque se mantenga posteriormente subiendo. ¿Qué debemos vigilar? La primera zona, los 4.845, podría llegar hasta ella en caso de la corrección, es donde está ese suelo de la divergencia. Si la pierde, cuidado, porque podríamos irnos a buscar la siguiente zona, de los 4.690 aproximadamente. Yo creo que aquí está la clave, que es donde se encuentra también la media móvil de 70 sesiones. Aunque veamos una corrección hasta esa zona, no nos deberíamos preocupar demasiado. Si ya perfora esta zona de aquí, es cuando ya, cuidado, porque podría empezar a deteriorarse bastante el gráfico y empezar a haber caídas más importantes. Si solo cae hasta ahí, pues de momento sería una simple corrección. Hay que tener en cuenta que los máximos anteriores estaban en los 4.819 aproximadamente, que estaría un poquito por debajo de lo que veíamos aquí. Por lo tanto, aquí podríamos encontrar una zona importante de soporte en caso de ver la corrección. Cuanto menor sea la corrección, pues creo que más impulso va a llegar. Es lo que estamos viendo. Fijaros aquí, la corrección fue muy pequeñita también y ha continuado con un impulso muy fuerte. Por lo tanto, pues así es como se mantiene en la cotización del SP, esa fuerte tendencia alcista. Y en el gráfico mensual, recordad que decíamos que teníamos una divergencia, esa divergencia se sigue manteniendo en el gráfico, pero esa divergencia a que le demos una mayor importancia debería perder la zona de los 3.580 puntos, es decir, estaría muy lejos, lo que sí que nos marcaría que comenzaría una tendencia bajista en el largo plazo. Y fijaros que la señal la daría a un 28% de la zona actual. Hay que tener en cuenta lo que he ido comentando también, que lo decíamos la semana pasada, que teníamos una figura de taza con asa. Aquí tendríamos a la taza y aquí el asa. Y esta ruptura de por aquí en los 4.750 aproximadamente ya abriría esa taza en el gráfico, esa figura, para irnos al alza. Pero hay que tener en cuenta que se debe confirmar, es decir, deberíamos ver un pullback hasta la zona de los 4.770, 4.780 aproximadamente para consolidar como soporte esa zona y ya tener esa subida más vertical en el gráfico que diese pie a pensar que de verdad vamos a ver esa figura. Y fijaros cómo esa zona encajaría con la zona que decíamos aquí, que es donde estaban los máximos anteriores, la zona de resistencia muy cerquita del soporte que hemos marcado los 4.845, un poquito más abajo. Es decir, por aquí. Y la media de 70 sesiones iría directa a esa zona en las próximas sesiones. Es decir, todo podría encajar, pero una corrección hasta esa zona y volver a repuntar. Si la pierde, cuidado, porque lo que habríamos tenido, fijaros, aquí, en esta ruptura que hemos tenido, hubiera sido una ruptura en falso. Y eso, en máximos históricos, y estando tan sobrecomprado como están los índices en Estados Unidos, sería una señal bastante negativa. Así que bueno, hasta aquí el pequeño resumencillo de lo que de estos dos índices y ya vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, como decíamos, las tres acciones que vamos a analizar hoy son Telefónica, OHL y Enagás. Comenzamos por Telefónica. Fijaros, como decíamos, que en ese repunte que veíamos durante el mes de enero era clave superar la zona de los 3,85 para pensar que íbamos a seguir marcando nuevos máximos por encima de los que veíamos en septiembre y en diciembre. Pero fijaros cómo no consiguió hacerlo. Al llegar a esa zona volvimos a ver una corrección bastante importante, que decíamos que bueno, que podía ser una simple corrección para apoyarnos en la media de 70 y volver a repuntar y atacar esa zona. Pero decíamos que si la perforaba, cuidado porque podríamos continuar corrigiendo, tendríamos una formación de máximo decreciente y un mínimo posiblemente posteriormente decreciente. Fijaros cómo ha perdido la media 70 y la media de 200 sesiones y parece que quiere continuar corrigiendo y el mínimo ha llegado muy cerquita de ese suelo que veíamos en diciembre, pero quizás todo apunta a que podría continuar corrigiendo en el gráfico. Sí que es verdad que estamos muy cerquita ya de la sobreventa, que podríamos ver un rebote, quizás nos vayamos exactamente hasta los mínimos que teníamos, fijaros, hasta esta zona de los 3,53 aproximadamente. Ahí no habría que descartar ver un rebote hasta esta zona, los 3,60, consolidarla como resistencia y a partir de ahí continuar con la caída hasta la zona de soporte más importante, los 3,40. Y es que esa es una zona totalmente clave en la cotización de Telefónica. Fijaros en el gráfico semanal que bien se ve. Tenemos el soporte, la zona
de los 3,40 es el suelo que ha tenido su cotización desde principios del año 2023. ¿Perder lo que significaría? Pues que podríamos acabar volviendo a los mínimos que veíamos en octubre y dar continuidad a una tendencia bajista durante varios meses por delante. Así que no sería para nada conveniente perder esa zona. Y fijaros cómo ahora en el gráfico semanal también estamos viendo cómo está perdiendo la media móvil de 70 sesiones, que fijaros que fue una zona desde la cual estuvo muy cerquita el rebote que vimos en diciembre. Por lo tanto, otra señal negativa en el gráfico. Por lo tanto, ¿a qué apunta todo esto? Pues bueno, quizás vamos a ver qué tal actúa ese soporte, la zona de los 3,53, que es donde está ese suelo que teníamos a finales de diciembre, pero cuidado porque si les acaba perforando, ya sea ahora del tirón o después de ver una vuelta por sobreventa y luego corregir y perder esa zona, nos indicaría que podríamos volver a la zona crítica de los 3,40. Esa zona, si la perfora, ya significaría que estamos rompiendo un soporte muy importante que podría dar comienzo a una tendencia bajista bastante más larga ya en el gráfico y romper todo este movimiento lateral que llevamos viendo durante más de un año en el gráfico. Continuamos con OHL. La verdad que ha sido una auténtica decepción porque fijaros el impulso tan bueno que veíamos desde octubre. Aquí quizás nos intentaba hacer falsas esperanzas superando la media móvil de 200 sesiones, pero al final hemos visto cómo no consiguió mantenerse sobre ella, tampoco sobre la media móvil de 70 sesiones. Fijaros la divergencia que nos marcaba ya al final de la subida, nos dio una señal muy buena para salirnos a tiempo y la clave donde estaba en el suelo de esta divergencia, es decir, los 0,448. El momento que la perforó, rompió ese suelo tan importante y comenzó la caída más fuerte. Primero, hasta la zona de los 0,40, que es la zona que teníamos de soporte. Pero ya decíamos que cuidado, porque después de una subida tan fuerte volver a caer es una señal muy clara de debilidad y podría dar continuidad a la caída. Y aunque rebotó sobre la zona de los 0,40, fijaros cómo ahora ha vuelto a perforarla. ¿Qué hemos visto en la sesión de hoy? Pues parece que un intento de consolidar como resistencia la zona de los 0,40 y a partir de ahí pues hemos vuelto a corregir. Ahora mismo, ¿dónde estaría la siguiente zona de soporte? Pues fijaros, los mínimos que teníamos en octubre, los 0,37, ahora se ha frenado, fijaros, en esta zona de aquí, los 0,384 aproximadamente, pero al final puede que acabe completando el movimiento para volver al comienzo de todo el repunte, la zona de los 0,37. ¿Y esto cómo se lo podría tomar en el gráfico ya en el medio plazo, en el medio largo plazo? Pues bueno, si echamos la vista atrás vemos como la tendencia bajista es clara y si volvemos de nuevo hasta esa zona sin conseguir marcar un nuevo máximo creciente y chocándonos de nuevo contra la media móvil de 70 sesiones, todo apuntaría a que podríamos acabar marcando un nuevo mínimo decreciente en el gráfico. Y fijaros que ya nos estaríamos yendo, fijamos un gráfico mensual, a zona de mínimos históricos, porque es donde está el suelo ahora mismo, los 0,37. Si perfora esa zona, cuidado porque entraríamos en caída libre, no tendríamos zonas de soporte en el gráfico y eso sería bastante complicado de operar quizás o de buscar una salida si nos hemos quedado atrapados. ¿Cómo nos podríamos mover en la zona en la que estamos ahora mismo? Pues como os decía, aunque quizás intentemos ver un rebotito más ahí hasta la zona de 0,40 para ver si la supera, antes o después puede que acabe volviendo hasta la zona de los 0,37. ¿La va a romper del tirón? Pues bueno, yo tengo algunas dudas de que la rompa del tirón. Quizás aquí podríamos ver un movimiento lateral de nuevo hasta la zona de 0,40, pero cuidado porque si el mercado no acaba acompañando, podríamos acabar perforándola para buscar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Fijaros qué es lo que pasó anteriormente cuando superó la media de 200 y la perforó, que volvimos a caer con bastante fuerza y al final acabamos perforando los mínimos que veíamos por aquí en octubre, cuando comenzó la subida tan importante en octubre de 2022. Por lo tanto, pues bueno, son acciones, la típica acción que si la pillas en un buen momento, buscas bien el suelo. Fijaros que aquí tenemos una clara divergencia. Si consigues entrar a tiempo, te da una buena rentabilidad. Fijaros cómo de octubre a diciembre una subida del 32%. Muy bien. Nos da la señal de la divergencia para entrar con esa divergencia alcista y aquí divergencia bajista. Y ya está, tan simple como es operar con divergencias. Yo las utilizo muchísimo porque la verdad que creo que las señales que dan suelen ser muy, pero que muy ciertas. Y en OHL pues ya estamos viendo cómo funciona bastante bien. Hay veces que esa divergencia no nos da un movimiento tan amplio, pero si luego vemos que se van confirmando esas rupturas de resistencia, va subiendo, va subiendo y va subiendo hasta que vemos ya la señal negativa en el gráfico.
Y vamos con la última de las acciones, que es Enagas. ¿Por qué la ha traído? Fijaros el gráfico semanal. Teníamos un suelo en la zona de los 14,70 que hemos perforado esta semana. Por lo tanto, cuidado, porque ese soporte es muy importante. Y ahora el siguiente de los soportes ya estaría en una zona muy crítica en el gráfico. Fijaros cómo lo vemos en un gráfico mensual muy bien. La cotización de Nagas tuvo desde 2009, donde hizo esos mínimos, una tendencia alcista muy buena, pero ya al llegar al año 2015-2016 vimos un movimiento lateral y se ha quedado ahí estancada y no ha conseguido superar esa zona. Y esa zona tiene un suelo en los 13 euros. Y ahora estamos por aquí. ¿Qué sería el punto medio? Un punto medio que también ha actuado como soporte en algunas ocasiones. Fijaros por aquí, fijaros por aquí, por aquí. Si ahora perfora esa zona, quizás nos va a dar a entender que nos vamos a ir hasta el suelo más importante. Hasta la zona de los 13 euros. Y si esa zona la acaba perforando, cuidado porque todo este movimiento lateral habría llegado a su fin. Un movimiento lateral de más de 8 años y la cotización es una auténtica barbaridad, casi 9 de hecho, y que podría dar comienzo a una tendencia bajista importante en el gráfico. Y nos podría llevar quizás a precios no vistos desde hace más de 10 años. Así que mucho cuidado si continúa la corrección. Sí que es verdad que hemos visto muchísima volatilidad en la cotización de Nagas y en muchas empresas energéticas. Se va hasta esa zona y vuelve a repuntar con muchísima fuerza. Fijaros aquí la caída tan vertical que vimos en agosto y septiembre de 2022. Llegó hasta esa zona y ¡pum! Subida muy vertical de nuevo. Por lo tanto, si ahora acaba perforando esa zona, pues sí que es verdad que podríamos caer hasta la zona de los 13 euros, pero vamos a ver si consigue mantenerse sobre ella para ver el repunte en el gráfico. De momento, pues pinta bastante mal. Lo único bueno, pues que tenemos una clara zona de sobreventa que está intentando darse la vuelta ahora mismo. Quizás no habría que descartar. Fijaros el suelo que tenemos por aquí. Un toquecito a la zona de 14,65, donde hemos llegado hoy, incluso un poquito más arriba. Pero cuidado porque podría continuar corrigiendo. Es que se ve muchísimo mejor en el gráfico semanal. Zona que tenemos aquí de los 14 euros. Si continúa perforando esa zona, nos vamos hasta los 13 euros, que es donde estaría la zona más importante de soporte en el gráfico. Fijaros como tampoco ha dado señales claras de agotamiento en un momento. Simplemente es una acción que se mueve en movimientos laterales. Si por lo que quizás estamos apostando es porque el mercado se puede mantener al alza en los próximos años y vemos la cotización de Nagas que vuelve a la zona de los 13 euros, luego es una zona muy buena para ponerse largo. ¿Por qué? Porque llevamos ahí 8 años como soporte y luego el repunte es muy bueno. El problema donde está en que a lo mejor no acompañe el ciclo económico. Entonces, si no acompaña el ciclo económico, pues ahí hay que tener bastante cuidado. Lo venimos comentando, el precio de las materias primas, sobre todo el gas y el petróleo, pues bueno, parece que está un poco entre duda de que se pueda mantener al alza. Y de hecho, todo apuntaría a que podrían continuar corrigiendo. A estas acciones las pasa bastante factura, al igual que veíamos que la electricidad subía, que el gas subía y todas estas acciones en los años pasados, fijaros en el año 2022, veía una subida muy fuerte por eso. Pues ahora a lo mejor lo acaban pasando bastante mal. Fijaros, también desde el año 2021 hasta mayo de 2022, cuando empezó toda la movida de la guerra de Ucrania. La subida fue espectacular. ¿Por qué? Porque la inflación hacía que subiese el precio de la energía y eso acaba siendo algo positivo para ellos. Si ahora quizá nos encontramos una recesión económica y baja el precio de la energía, pues estas acciones, estas empresas lo pueden acabar pasando bastante mal en el gráfico. Así que bueno, hasta aquí lo que quería comentar del gráfico de Nagas, no tanto en el corto plazo, pero me parecía muy interesante por la pinta que estaba ya cogiendo en el largo plazo y saber a qué nos podemos enfrentar en los próximos meses. Acabamos volviendo sobre todo a esa zona de los 13 euros. Como no es una acción que analizamos muy a menudo, pues a lo mejor la cogemos dentro de un par de meses y estamos en esa zona y recordaremos lo que ahora decíamos. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Ya os lo he dicho antes, no tendremos vídeo del resumen semanal, me tomo un descansito esta semana para celebrar los 5.000 suscriptores que ya hemos llegado. Ya parecía que costaba, pero hemos llegado a esos 5.000 suscriptores, así que a ver si con el paso del tiempo, pues bueno, seguimos aumentando ese gran número de suscriptores. La verdad que se me hacía bastante complicado hace unos años cuando empecé por aquí llegar a 5.000, pero bueno, vamos poquito a poco alcanzando metas, podríamos decir, por el camino. En cuanto a los mercados, pues vamos a ver cómo finaliza la semana. Nos queda una única sesión. De momento Estados Unidos está
prácticamente plano, por lo que estamos viendo ahora mismo, muy poquito movimiento, estamos en una zona clarísima de resistencia, donde quizás deberíamos ver una corrección, pero es que toda la subida del SP500 hemos estado esperando una corrección importante y no ha llegado, así que antes o después acabará llegando. Se empiezan a notar señales ya bastante claras de burbuja, estamos viendo como las que están tirando de los índices son muy poquitas acciones, el resto de acciones pues no lo están haciendo tan bien, no están en máximos históricos como sí que lo hacen esas acciones que más peso tienen, por lo tanto cuidado porque tampoco hay que dejarnos engañar por la sensación que quizás se está vendiendo de euforia, que ahora parece que vamos, que llevamos una tendencia alcista de la leche, y si lo ponemos en comparación con donde estábamos en 2021, pues estamos muy cerquita, quizás en algunos índices de donde estábamos en 2021, por lo tanto, pues bueno, no hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que analizar las cosas con frialdad, sí que es verdad que habíamos visto caídas muy fuertes y se recupera muy bien, pero si cogemos con perspectiva, y ya lo que se dice es que si te indexas al SP500 ganas muchísimo dinero, pues si te hubieras indexado en el SP500 en el año 2021 y lo hubieras mantenido todo, porque se supone, según esas teorías, que no hay que vender nunca, pues a lo mejor la rentabilidad que hubiéramos tenido anual hubiera sido un 1%. Y creo que aquí no está nadie para ganar un 1% al año. Así que bueno, las cosas hay que verlas con perspectiva, con claridad, tampoco dejarnos llevar por las masas, que ahora mismo parece que hay muchísima euforia en el mercado. Así que bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Nos vemos la semana que viene ya de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.